Bendecido día para todos mis hermanos. Que la gloria de Cristo y la paz esté con todos ustedes allí en sus hogares y donde quiera que se encuentren. Hoy continuamos con la segundo estudio, ¿no?, de este trimestre en la segunda lección. El pacto con Noé es el título para el día de hoy, lunes. Así que mis hermanos, vamos a trabajar esa lección antes encomendándonos a nuestro Padre, para que nos brinde la sabiduría necesaria para, como siempre, entender su palabra. Amante Padre que estás en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das, que nos brindas de trabajar para ti, de servirte. Es nuestro trabajo, lo hacemos a toda honra, Señor, para tu gloria. Te pedimos que el Espíritu Santo siempre nos acompañe, Padre, para entender esta lección, tu palabra, y que sea de bendición para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos entrando a la etapa, ¿no?, de entender los pactos, básicamente pactos que nuestro Padre ha tenido a través de todos los tiempos con nosotros, ¿no?, su pueblo. Esta semana la lección comienza con 4 pactos para tratar de entender qué significan y cómo se fueron trabajando a través del tiempo. Dijimos ayer que comenzamos con el pacto con Noé, con Abraham, con Moisés y el nuevo pacto al final de los tiempos con nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca, hoy lunes, nos toca el pacto con Noé y de manera sencilla vamos a elaborarlo para el beneficio de ustedes, sin entrar en mucho, no ser exhaustivo, ¿no? Vamos a trabajarlo de manera fácil, aunque significa mucho, ¿no? Y es bastante complejo, pero para una lección de un día, pues vamos a trabajarlo de manera corta y sencilla para que todos podamos entenderlo. El pacto con Noé, de acuerdo a la palabra, fue donde por primera vez se utilizó la palabra pacto, que ya hemos dicho en repetidas ocasiones desde que comenzamos este estudio, que el pacto es un acuerdo entre dos o más personas que están obligadas a cumplir unas condiciones. En el estudio de ayer, el resumen de ayer, vimos que la palabra berit era el significado, era la palabra original para la palabra pacto, pero en este caso berit significaba un pacto, era un testamento, voy a definir como testamento, o mi última voluntad, o mi voluntad, ¿no? En este caso de nuestro Padre Creador. Así que entendiendo esto, que es un aspecto ya bíblico, religioso, ¿no?, entre nuestro Creador y nosotros, pues tenemos que entender que ya este pacto conlleva ya unas condiciones específicas y quizás un poco más serias. La palabra tenía que cumplirse de manera seria y de manera constante, ¿no? No podía fallar. Ya vimos que nuestros padres fallaron. Vamos a ver cómo nuestro Padre Creador fue trabajando a través de los tiempos. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros mismos, beneficio de la humanidad que Él creó. Él no quería que nadie se perdiera. Vamos a entrar entonces rápidamente, comenzando con el versículo que da inicio a esta lección número 2. Dice en Génesis 6:18 lo siguiente: Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahí vemos las instrucciones que nuestro Señor le da a Noé. En este pacto que viene a consecuencia de la manera, podríamos decir, de indisciplina de la raza humana a los estatutos que Dios nos dio, nuestro Padre decide eliminar toda vida en este globo terráqueo.
pero no quería que todo el mundo se perdiera. Entendemos por la palabra que Noé estuvo 120 años trabajando un arca para cumplir con el mandato de nuestro Padre, que dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahí entendemos que no vamos a entrar al detalle, pero sabemos que quien construyó el arca por las especificaciones fue el mismo Noé. O sea, Dios nos da unas ordenanzas, nos da un pacto. Yo trabajaré contigo, pero tú también harás tu parte. Y vemos cómo Noé construye el arca y en 120 años estuvo predicando lo que acontecería en la humanidad para que nadie en el entorno donde se encontraban ellos, a la humanidad conocida, no se perdiera. Lamentablemente, esos 120 años no hicieron mella en la conciencia de los seres humanos. Ya sabemos que quienes únicos se salvaron de esta situación, de esta destrucción, por decir así, de la raza humana, fue solamente Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Ahí vemos ya esa situación, ¿no? Pero Noé nunca dudó de la palabra de nuestro Señor. El espíritu de profecía dice que cada martillazo en la construcción del arca era, sin duda alguna, una predicación de lo que acontecería. Y no habría duda de eso. Hay una pregunta aquí que dice: ¿el pacto con Noé era unilateral? Recuerda que la idea de un pacto implica más de una parte, como ya lo hemos dicho. ¿Tenía Noé que cumplir con su parte del trato? ¿Qué lección queda para nosotros en la respuesta a esta pregunta? Ya básicamente la hemos contestado. Noé hizo su parte. Dios da la ordenanza. Dios le da el secreto, por decir así, el secreto para que lo divulgue a voz en cuello a toda la humanidad, pero le tocó hacer su parte, construir el arca y poblar esa arca, tanto con los seres humanos que entraran, como del reino animal también. Y sabemos que de allí pues sale una gran descendencia. Le tocó esa parte. No era nada unilateral donde Dios imponía y decía: si, bueno, si puedo, como dice la lección, si puedo, pues yo los salvo. Si no, pues lamentablemente no. El Padre fue claro. El Padre le dijo: construye el arca, entra a cuanta persona pudiera, en el sentido de la predicación de la palabra, como dice Jesucristo, como en los días de Noé estamos viviendo ahora mismo, donde se predica la palabra y básicamente son pocos los que la escuchan, lamentablemente. Pues ahí simplemente fueron 8 personas las que sobrevivieron, y hay que ver esto de una manera quizás irónica. Hasta los animales fueron quizás más obedientes que los mismos seres humanos. Y es mucho decir. Y probablemente estamos viviendo iguales tiempos. Su palabra no cambia. La palabra de nuestro Señor no cambia. Por tanto, todo lo que el Padre pronosticó, profetizó, se cumplió. Vamos entonces en este momento, para darle ya una manera ya de ir redondeando esta corta lección. Dice el folleto, y lo estamos hablando para que ustedes también lo puedan trabajar igualmente y no perder los detalles de lo que es la lección. Dice: algunos han argumentado que el diluvio de Noé no fue mundial, sino simplemente un diluvio local. Si es así, entonces en el contexto de lo que Dios promete en Génesis 9:15 y ver también Isaías 54:9, vamos a ver qué dicen. Cada vez que hubiese otra inundación local, y al parecer ocurre todo el tiempo, la promesa del pacto de Dios se rompe. O sea, hay muchos, por decir así, científicos hoy día que aluden a que aquel diluvio llamado universal fue específicamente en algunas áreas en específicas, en el área quizás del Medio Oriente, por así decirlo, donde
se encontró, o la palabra más bien dice que encalló el arca, ¿no? En el monte Ararat, que es lo que conocemos hoy como Turquía, los montes al norte de Turquía. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, que aquí nos pone en el folleto Génesis 9:15. Vamos a ver qué dice en Génesis 9:15 en la palabra de nuestro Señor, para ver si la palabra cambia o no cambia. Dice Génesis 9:15, y entonces me acordaré de mi pacto con ustedes y todo ser viviente de toda especie, y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo, no algunos seres vivos, todo ser vivo. Ahí ya la palabra indica que realmente todo ser vivo estaba en juego, no algunos en un área específica, sino todos. ¿Qué dice Isaías 54:9? Vamos a la palabra en Isaías 54:9 para ir al contexto también. Isaías 54:9 dice, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Ahí también hay el juramento de nuestro Dios de que las aguas en época de Noé no se volverían a inundar la tierra en su totalidad. Y ahí vemos que la promesa ha sido cumplida. Que se han visto inundaciones, sí se han visto inundaciones en el mundo. En áreas específicas sí se han visto, pero a nivel global, en ningún momento de la historia se ha visto algo parecido. Y es necesario entender que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Dice que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios no cambia. Es duradera, es por siempre verdadera la palabra de Dios. Su palabra es para siempre. Entonces, ¿cómo dudar? ¿Cómo dudar de estos pactos que Dios cumplió? Si la palabra específicamente habla de que hubo un diluvio universal, de que no se salvó nadie excepto 8 personas dentro de un arca con animales de distintas especies, ¿cómo dudar de la palabra de nuestro Dios? ¿Podemos dudar de esa palabra? Vamos a ver cómo esta palabra escrita hace tanto tiempo atrás. Estos versículos que le voy a dar no están en el folleto, pero quiero darle énfasis para entender de qué se trata, de qué mente inspiró a estos escritos de las cosas, de las maravillas que Dios trabajó en su pacto con los seres humanos y con la sabiduría que nos dio en todo momento y en todo tiempo. Verifiquen. Vamos a buscar Isaías 40:22, a ver qué nos dice. A ver si hay sabiduría y hay realidad y hay verdad en la palabra de Dios, aun cuando estos textos se escribieron aproximadamente hace 2.500 años, 3.500 años de antigüedad a nosotros, como fue el Génesis en este caso específico. Vamos a ver qué nos dice Isaías 40:22. 40:22. Y con esto vamos terminando la lección. Y esto lo hago, como dije anteriormente, para darle énfasis a que la palabra de Dios es sabia, es inteligente y no pudo haber venido sino de las manos creadoras, de la mente creadora de nuestro Padre Celestial. Voy a explicarles. 40:22, Isaías dice lo siguiente. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Miren este versículo, al principio lo que dice. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. En otras versiones dice sobre la redondez de la tierra. ¿Cómo una persona escribiendo esto hace miles de años atrás, cientos y cientos de años atrás, sabía de antemano que la tierra era redonda, que el círculo, la esfera de la tierra? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. No fue hasta hace, quizás en los tiempos de Galileo Galilei, que se supo que ya venían las nociones de que la tierra era redonda. Y esto fue escrito mucho tiempo atrás de estos científicos de la Edad Media. Y hoy la ciencia del siglo XXI, la astronomía del siglo XXI así lo confirma. Y miren esto siguiente. Vamos entonces a lo que dice el libro de Job 26:7.
que es, este sí que es significativo, Job 26:7. Vamos a ver qué dice Job 26:7, y esto lo digo para que creamos y entendamos que lo que se escribe en la Escritura, en la Santa Escritura, en la palabra de Dios, es confiable en todo momento. Job 26:7. ¿Qué dice Job 26:7? Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Aquí en el libro de Job, que si no lo sabían es el libro más antiguo de la Biblia, fue el primer libro que se escribió mucho antes que el Génesis. Lo que pasa es que lo han trabajado de manera quizás cronológica, pero cronológica de acuerdo a lo que ha sido la profecía a través de los tiempos, pero fue el primer libro escrito en la Biblia. Job 26:7, Él extiende, nuestros padres, el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. O sea que detrás que Isaías dice en aquellos tiempos que la tierra era redonda, aquí nos dice que la tierra cuelga en el vacío. Hoy la astronomía del siglo XXI es más que confirmada esta no teoría, esta afirmación bíblica. Entonces, vemos entonces, mis hermanos, cómo este pacto de Noé a través de los tiempos ha sido perfecto, ha sido creíble, ha sido real. El pacto, si dice la palabra entonces que fue la inundación a través de la tierra, que no existió vida humana que se salvara, creámoslo. No tanto por fe ya en este caso, sino porque ya en estos tiempos ha sido todo confirmado de acuerdo a la palabra y con los pequeños ejemplos de tanto que les he podido confirmar. Termino aquí con esto. Esta pregunta la da el folleto al final. En resumen, ¿qué nos dice esto acerca de cómo podemos confiar en las promesas de nuestro Dios? Es una pregunta que te dejo, mi hermano, mi hermana, para que entonces vayas trabajando en tu interior de acuerdo a este pacto con Noé. Un pacto que no fue unilateral, sino compartido. Dios hace su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y con los ejemplos que te di, dice la palabra. En resumen, ¿qué nos dice esto acerca de cómo podemos confiar en sus promesas? Una pregunta que te dejo para que podamos entonces entrar mañana en otro tema con las promesas al patriarca Abraham. Oremos. Padre eterno, gracias te damos porque nos das sabiduría con tu palabra, nos das el entendimiento, nos das la claridad de que tu palabra es real, es verdadera, de que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra durará para siempre. Gracias, Padre, por esa confirmación. Gracias, Padre, porque el pacto tuyo es eterno. Y si en el pasado tu pacto fue tan real y tan verdadero, no tenemos ninguna duda, Señor, de que el nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo sigue siendo real y sigue siendo un pacto eterno para todos nosotros que cumplimos en esa esperanza y esperamos que al final de los tiempos se cumpla con toda seguridad. Gracias, Padre, porque tu palabra es fiel. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos en el entendimiento de esta lección. En el poderoso nombre de Cristo lo agradecemos. Amén. Que Dios te bendiga. Te espero mañana.